En este preciso momento, si tienes más de 55 años y has renunciado a tu intimidad por incomodidad o vergüenza, está ocurriendo un proceso de atrofia silenciosa en tu zona pélvica que te va a quitar mucho más que el placer. Te va a quitar salud vascular. Te han hecho creer que la sequedad y el dolor son tu nuevo estado natural. Y lo peor es que, cuando intentas solucionarlo aplicando esa famosa técnica de los 2 dedos que escuchaste por ahí, lo haces mal. La aplicas con prisa, con fricción y sin entender que tu anatomía cambió, terminando con ardor, con miedo a orinarte y pensando que estás rota. No estás rota, estás desinformada sobre cómo funciona tu propia vascularización después de la menopausia. En los próximos minutos vamos a corregir el error mecánico número 1 que cometen las parejas mayores. Te voy a enseñar la anatomía exacta para reactivar una zona que creías muerta, sin dolor y diferenciando claramente entre una urgencia urinaria y una respuesta fisiológica sana. Soy la doctora Claudia Jiménez, experta en salud metabólica y recuperación funcional. Y todo empieza identificando esa sensación que tanto te asusta. ¿Alguna vez has sentido, justo en el momento de mayor intimidad con tu pareja, una presión intensa y repentina en la parte baja del abdomen que confundiste inmediatamente con unas ganas incontrolables de orinar? ¿Y qué hiciste? Lo detuviste todo, te congelaste. El miedo a pasar una vergüenza, el terror a un accidente higiénico o simplemente la incomodidad física te hicieron frenar en seco. Te alejaste, te cerraste y la experiencia terminó ahí, probablemente con frustración o con una disculpa innecesaria de tu parte. Si tienes más de 50 o 55 años, es muy probable que te hayan dicho o que tú misma hayas asumido que tu vida sexual activa y placentera tiene una fecha de caducidad, que la sequedad es el nuevo estándar, que esa presión incómoda es simplemente tu vejiga fallando porque ya no eres una niña, que el cuerpo se apaga y que lo digno es aceptarlo con resignación. Déjame decirte algo con la claridad que me caracteriza, y quiero que me escuches bien porque esto va en contra de todo el conformismo que te han vendido. No es tu vejiga la que está fallando, es tu cuerpo intentando funcionar exactamente como fue diseñado biológicamente. Pero tú, por falta de información correcta, estás saboteando el proceso justo antes de que ocurra lo que tiene que ocurrir. Esa presión no es incontinencia, es congestión vascular, es salud. Hoy no estoy aquí para darte consejos de revista ni trucos de alcoba. Estoy aquí como médica para explicarte anatómicamente la técnica de los 2 dedos. Vamos a hablar de medicina pura, de fisiología y de cómo reactivar una zona que creías dormida o atrofiada. Vamos a limpiar el terreno de mitos para que entiendas que la sexualidad después de la menopausia no es un lujo, es una necesidad de mantenimiento para tus tejidos pélvicos. O tomas el control de tu anatomía, o la atrofia tomará el control por ti. Para que esta técnica funcione y para que entiendas por qué hasta hoy te ha dolido o molestado en lugar de generarte placer, primero tenemos que identificar y eliminar al verdadero antagonista de tu disfrute. Y no es la falta de deseo, ni tampoco es la edad como un concepto abstracto. El enemigo real, clínico y tangible, tiene nombre y apellido. Se llama atrofia urogenital, sumada a la prisa. Hablemos claro sobre lo que pasa en el tejido de una mujer mexicana promedio después de la menopausia. Cuando los niveles de estrógeno caen, la pared de la vagina cambia dramáticamente. Pasa de ser un tejido rugoso, elástico y húmedo a convertirse en algo mucho más delgado, casi como papel de seda, pálido y frágil. Las terminaciones nerviosas, que antes estaban protegidas por capas de células regordetas llenas de glucógeno, ahora están casi expuestas.
Aquí es donde entra el error fundamental. La mayoría de las parejas, y muchas mujeres en su autoexploración, intentan aplicar estímulos con la misma velocidad y fricción que usaban a los 30 años. Entran en frío. Y cuando aplicas fricción sobre un tejido atrófico, sin preparación y sin la lubricación adecuada, no estás estimulando, estás agrediendo. Es como pasar una lija fina sobre una piel quemada por el sol. El cerebro, que es inteligente, recibe una señal de dolor o ardor e inmediatamente corta cualquier respuesta de placer para protegerte. La técnica de los 2 dedos falla en el 90% de las mujeres mayores de 50 años porque ignoran que su fisiología ha cambiado sus tiempos de respuesta. El tejido de una mujer madura tarda hasta 3 veces más en congestionarse de sangre que el de una mujer joven. La sangre es lo que trae la sensibilidad, la que hincha el tejido y lo protege. Si no das tiempo para esa congestión, si hay prisa, el tejido permanece plano y seco. Por eso, antes de siquiera pensar en la maniobra técnica, debemos establecer una rutina de preparación del terreno. No puedes esperar que un motor que ha estado parado o trabajando al mínimo arranque de 0 a 100 en segundos. La preparación no es juego previo en el sentido romántico, es un requerimiento hemodinámico. Necesitamos irrigación sanguínea. Aquí es donde entra la importancia crítica de los aliados químicos correctos. Olviden los lubricantes baratos a base de agua que se encuentran en el supermercado. Esos productos tienen una osmolaridad que muchas veces deshidrata más las células de una mucosa menopáusica. Se secan rápido, se vuelven pegajosos y aumentan la fricción. Ustedes necesitan hidratación real. Estoy hablando de ácido hialurónico de uso vaginal o, si su médico lo indica, estrógenos locales. El estrógeno local no es lo mismo que la terapia de reemplazo hormonal sistémica. Actúa solo en la zona, devolviendo grosor y elasticidad a la piel. Sin esta base, sin recuperar la integridad del tejido, cualquier técnica manual será molesta. La rutina comienza semanas antes del acto, nutriendo ese tejido para que pueda soportar y disfrutar la presión. Es disciplina. Si no cuidas la calidad del tejido, no puedes exigirle rendimiento. Una vez que entendemos que el tejido debe estar preparado, podemos pasar al mecanismo profundo de la técnica. Quiero que visualicen la anatomía porque no pueden controlar lo que no comprenden. La técnica de los 2 dedos no se trata de introducir la mano y buscar a ciegas. Tiene coordenadas precisas y una justificación biológica. La posición de la mano es crucial. La palma debe mirar hacia arriba. Se utilizan los dedos índice y medio, que son los que tienen mayor fuerza y control direccional. El movimiento no es de entrada y salida. Repito, no es un pistón. La fricción longitudinal es lo que irrita la entrada de la vagina, que suele ser la parte más seca. El movimiento correcto es de presión interna. Imaginen que están haciendo un gesto de ven aquí con los dedos. ¿Hacia dónde? Hacia la pared anterior de la vagina, es decir, hacia el frente de su cuerpo, hacia donde está el hueso púbico y el ombligo. ¿Qué estamos tocando ahí? La cultura popular lo llama punto G, pero en medicina sabemos que no es un botón mágico ni una estructura aislada. Lo que estamos estimulando es la uretra y, más específicamente, el tejido esponjoso que la rodea y las glándulas de Skene. Las glándulas de Skene son homólogas a la próstata masculina. Están situadas alrededor de la uretra y tienen conductos que desembocan cerca de la salida de la orina. Cuando hay excitación real y sostenida, toda esta zona se llena de sangre. Se vuelve turgente, dura, prominente. Si tocas esa zona en estado de reposo, puede que no sientas nada o que incluso sea molesto.
Pero cuando hay congestión vascular, esa zona se hincha y se vuelve extremadamente receptiva a la presión firme. El objetivo de la técnica de los 2 dedos es masajear estas glándulas contra el hueso púbico. Al hacer el movimiento de "ven aquí", estás comprimiendo y liberando rítmicamente este tejido esponjoso. Esto hace 2 cosas. Primero, incrementa masivamente el flujo sanguíneo local, lo cual es el mejor antídoto contra la atrofia. Segundo, estimula la producción de fluido dentro de las glándulas. Pero aquí hay un detalle del flujo de rutina que casi todos ignoran y que es la causa de muchos fracasos. Para que la estimulación interna funcione, el sistema externo debe estar ya activado. El clítoris externo y sus raíces internas deben estar erectos. Sí, las mujeres tienen erecciones. Si no hay una erección del clítoris, que se logra con estimulación externa previa, la vagina no se expande. Existe un fenómeno llamado efecto tienda de campaña, donde el útero se eleva y la vagina se alarga y abre para acomodar la penetración. Si esto no ocurre, el espacio es reducido y los dedos chocan contra el cuello del útero, lo cual es doloroso. Por lo tanto, la secuencia lógica, la rutina innegociable, es, primero, hidratación crónica del tejido. Segundo, estimulación externa paciente hasta lograr congestión visible. Tercero, introducción suave de los dedos con palma hacia arriba. Cuarto, movimiento de masaje rítmico hacia la pared anterior, buscando la textura rugosa, no el fondo. Ahora, supongamos que has hecho todo esto bien. El tejido está preparado, la técnica es correcta. De repente, sientes esa presión inmensa de la que hablábamos al principio, y aquí es donde conectamos con el otro gran problema que frena a la mujer mexicana mayor de 50 años: la confusión entre placer y patología urinaria. El miedo a la incontinencia es un fantasma gigante. A esta edad, muchas mujeres ya han experimentado algún escape de orina al toser, al reír o al cargar las bolsas del mercado. Es un problema real de debilidad del suelo pélvico. Entonces, cuando durante la relación sexual sienten una presión en la zona de la vejiga, el cerebro entra en pánico. La señal que interpreta es: vas a orinarte, detente ahora mismo. Es vital hacer una diferenciación clínica aquí. Existe la urgencia urinaria, que es dolorosa, molesta y producto de una vejiga llena o irritada, y existe la sensación de llenado pélvico, que es producto de que las glándulas de Skene y el tejido eréctil están a su máxima capacidad de sangre y fluido. Se sienten parecidos, pero no son lo mismo. La paradoja es cruel. Muchas mujeres, por miedo a esa sensación, evitan las relaciones o contraen los músculos pélvicos para cerrar la salida. Al hacer esto, aumentan la tensión, bloquean el flujo sanguíneo y terminan causando dolor. Y lo peor es que, al evitar la actividad sexual por miedo a la incontinencia, están acelerando la atrofia de los músculos que deberían contener la orina. El sexo, bien ejecutado, es fisioterapia para el suelo pélvico. Para romper este ciclo de miedo, la solución práctica dentro de nuestra rutina es simple: vaciado previo obligatorio. Ir al baño antes de comenzar la actividad sexual no es matapasiones, es estrategia. Si tú sabes que tu vejiga está vacía porque acabas de orinar hace 10 minutos, entonces, cuando sientas esa presión intensa 15 minutos después durante la estimulación, tu cerebro racional puede decirle a tu miedo: no es orina, la vejiga está vacía. Esto es otra cosa. Esa seguridad mental es lo único que te permitirá relajarte. Y la relajación es indispensable. Si contraes los músculos por miedo, duele. Si empujas suavemente, como si quisieras soltar, permites que la técnica funcione. Es un cambio de paradigma. En lugar de cerrar y apretar, tienes que confiar y soltar. Es control a través de la liberación. Siguiendo con la rutina, llegamos a un punto crítico
donde la ejecución suele fallar estrepitosamente. He visto en consulta incontables casos de lo que llamo cistitis traumática, que no es una infección bacteriana, sino una inflamación mecánica severa. Esto nos lleva al tercer error común más frecuente: la técnica del botón y la fuerza desmedida. Existe la idea errónea de que el punto de placer es un interruptor milimétrico que, si se presiona con suficiente fuerza, detonará una respuesta. Esto lleva a las parejas a usar el dedo como si fuera un taladro o un gancho rígido, clavándolo en un solo punto y haciendo fuerza. En una mujer postmenopáusica, donde la uretra está más expuesta y menos acolchada por tejido graso, esto es devastador. Al presionar con fuerza excesiva o con la punta de los dedos, y cuidado con las uñas, que en este tejido son bisturís, están aplastando la uretra contra el hueso. Esto causa microtraumatismos, inflamación inmediata y un dolor que puede durar días. La mujer termina con ardor al orinar, sensación de tener arena y dolor pélvico, y entonces asume: el sexo me hace daño, tengo infección. No tienes infección, tienes un hematoma uretral por mala praxis. La corrección técnica es el masaje de área amplia. No busquen un punto del tamaño de una lenteja. La zona de sensibilidad es un área rugosa que puede medir varios centímetros. Los dedos deben estar planos en la punta, usando la yema, no la uña. El movimiento debe ser un barrido firme pero no agresivo, distribuyendo la presión a lo largo de la pared anterior. Imaginen que están tratando de sacar la última pasta de dientes de un tubo, pero con delicadeza. Es un movimiento de ordeño suave, no de excavación. Si duele, está mal hecho. Si arde, falta lubricación o hay infección previa. La sensación debe ser de presión profunda, de plenitud, no de corte ni de pinchazo. La firmeza no es violencia. La firmeza es consistencia. Y ahora abordemos el elefante en la habitación, el mito que más vergüenza genera y que impide que la mujer se entregue a la experiencia. Supongamos que lograste todo: hidratación, excitación, vejiga vacía, técnica de masaje correcta. La presión aumenta y de repente ocurre una expulsión de líquido. Tu reacción inmediata es la mortificación. Me oriné, qué asco. A mi edad, qué vergüenza. Vamos a derrumbar este mito con datos de laboratorio, porque la ciencia no tiene pudor, tiene evidencia. Ese líquido que se expulsa en el momento del clímax, conocido popularmente como squirt, no es orina, o al menos no es solo orina y definitivamente no es lo que tú crees. Los análisis bioquímicos de este fluido han demostrado la presencia de altas concentraciones de PSA, antígeno prostático específico. Sí, la misma sustancia que se mide en los hombres para evaluar la próstata. También contiene fosfatasa ácida prostática y glucosa. ¿Por qué es importante este dato para ti, mujer de 55, 60 o 70 años? Porque confirma que tu cuerpo no está fallando ni está sucio. Confirma que tienes glándulas funcionales que están haciendo su trabajo. La expulsión de este líquido es un evento fisiológico de limpieza y liberación de los conductos de Skene. Biológicamente es homólogo a la eyaculación masculina. Entender esto cambia las reglas del juego. Dejas de ver tu cuerpo como una máquina vieja que gotea y empiezas a verlo como un sistema complejo que sigue vivo. De hecho, y este es un dato que sorprende a muchas, un gran número de mujeres reportan tener esta capacidad por primera vez después de la menopausia. ¿Por qué? Porque ya no está el útero ocupando espacio o presionando de formas variables según el ciclo, porque ya no hay riesgo de embarazo, lo que permite una relajación psicológica profunda si se quitan los tabúes, porque con la edad muchas mujeres conocen mejor su cuerpo y dejan de fingir.
la capacidad de expulsar este fluido es una señal de que el sistema glandular está respondiendo, de que hay buena vascularización. No es suciedad, es vitalidad. La orina suele ser ácida y tener urea y creatinina en rangos altos. El fluido de Skene es alcalino y su composición es diferente. Si vaciaste la vejiga antes, como indicamos en la rutina, lo que sale es líquido glandular. No mancha con olor fuerte, es transparente y es la prueba física de que has logrado una descongestión pélvica profunda. Al final del día, y quiero ser muy clara con esta reflexión médica, no te he explicado esta técnica para que intentes convertirte en una actriz de cine para adultos, ni para que cumplas fantasías ajenas. Te la he explicado porque una vagina vascularizada, activa, elástica y sin dolor es sinónimo de salud integral. La salud pélvica es un indicador de tu salud general. Si tus arterias pélvicas están obstruidas, tus arterias coronarias probablemente también lo estén. Si tus tejidos están secos y atrofiados, tu calidad de vida disminuye, las infecciones urinarias aumentan y tu sueño se fragmenta por la incomodidad. La pérdida de la función sexual y el dolor en la mujer mexicana no son una sentencia obligatoria de la edad, son, en gran medida, consecuencia de la falta de uso y del desconocimiento profundo de nuestra propia anatomía. Nos enseñaron a ocultar esa parte del cuerpo, a no mirarla, a no tocarla y finalmente a ignorarla hasta que enferma. El sistema médico tradicional muchas veces es cómplice de esto. Te dicen, es normal que duela, tome lubricante y aguántese, o ya para qué se preocupa por eso. Yo me niego a aceptar esa mediocridad para mis pacientes. La comodidad de hoy, el evitar el tema por vergüenza, se convierte en la dependencia y la enfermedad de mañana. Tienes las herramientas. Sabes que el enemigo es la atrofia y la prisa. Sabes que necesitas preparar el tejido con hidratación real. Conoces la anatomía. Palma arriba, movimiento de ven aquí. Masaje de las glándulas, no fricción. ¿Sabes que debes vaciar la vejiga para eliminar el miedo? ¿Y sabes que ese fluido es una respuesta biológica sana, no un accidente vergonzoso? No aceptes el dolor o la sequedad como tu destino final. Aplica la técnica, usa los aliados correctos y recupera el control de tu cuerpo. Tu zona pélvica necesita sangre, necesita oxígeno y necesita movimiento para mantenerse viva. Si tú no la usas, el sistema no la va a salvar por ti. Soy la doctora Claudia Jiménez. La incomodidad de hoy es la salud de mañana. Toma el control.